bienvenidos a Aprendamos. En videos anteriores y en otra lista de reproducción del canal tratamos la ley de senos. En esta ocasión es turno para la ley de cosenos. Esta es una de las leyes más importantes de la trigonometría y también podemos decir que la geometría, que se puede aplicar en todo tipo de triángulos. Es decir, en triángulos rectángulos que tienen un ángulo de 90 grados, en triángulos acutángulos cuyos ángulos son menores a 90 grados y en triángulos obtusángulos que tienen un ángulo mayor a 90 grados y pues menor a 180 grados. Es importante aclarar que en este tipo de triángulos, en los triángulos rectángulos, es mejor, les recomiendo usar las razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil emplearlas. Por otro lado, en los triángulos oblicuángulos, o sea, los acutángulos y los obtusángulos, sí se puede utilizar la ley de cosenos. Entonces, vamos a construir un triángulo y a partir de ese triángulo miramos en qué momentos podemos utilizar esta ley. Construimos el triángulo ABC. Recordemos que los ángulos los nombro con letras mayúsculas, en esta ocasión pues A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Y los lados con letras minúsculas y son el opuesto al ángulo. Entonces acá el opuesto de este ángulo A es este lado, por eso lleva la A y pues minúsculo. Lo mismo con B, lo mismo con C. Ahora, después de construir este triángulo, vamos a mirar en qué momentos o en qué circunstancias puedo utilizar la ley de cosenos. Son dos circunstancias. Una primera es que yo tenga todos los tres lados, lado, lado y lado. Es decir, tenga AC, AA y AB. Y otra circunstancia o otra opción que tengo para utilizar esta ley de cosenos es que tenga lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados, es decir, el ángulo que se forma a partir de esos dos lados. Por ejemplo, que tenga el lado B y el lado C y tenga el ángulo A, porque es el ángulo que se forma a partir del lado B y el lado C. Otro ejemplo, puedo tener el lado B y el lado A. Por tal razón tengo que tener el ángulo C, porque es el ángulo que se forma a partir de estos dos lados. En estos dos casos puedo utilizar la ley de cosenos. Si no tengo estos dos casos, tengo que evaluar si puedo usar la ley de senos. Para eso les voy a dejar el video de la introducción de ley de senos. Si tengo alguna de estas dos circunstancias, puedo utilizar la ley de cosenos. ¿Cómo es la ley de cosenos? Y les construí o les dejé la fórmula general de la ley de cosenos. Usted la puede encontrar de tres formas, sin embargo la dejé solo de una forma porque a continuación, entre todos en este video vamos a construir las otras dos formas. Pero hay que tener en cuenta que la relación que nos proporciona esta ley puede ser para diversas variables. ¿Por qué aclaro esto? Porque pronto ustedes ven que en los videos siempre uso A, B y C y los lados pues obviamente A, B, C. Pero no quiere decir que no se pueda usar con otras variables. Acá puede haber una X, una Y, una Z y pues por obvias razones pues los lados serían X, Y, Z. Entonces esta fórmula o esta ley de cosenos se puede utilizar con muchas variables. Entonces ahora sí, ¿cómo formamos esta fórmula? Esta que coloqué acá en la parte inferior. Entonces puedo decir que el cuadrado de la longitud de uno de los lados, el cuadrado, por eso tengo A al cuadrado de uno de esos lados, en este caso el lado A, es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los otros dos lados. O sea, si se dan cuenta, sumo B más C al cuadrado, B al cuadrado más C al cuadrado. Los otros dos lados elevados al cuadrado los sumo, menos dos veces el producto de esos lados. ¿Qué es el producto? La multiplicación pues de esos dos lados, de B por C, multiplicado por el coseno del ángulo opuesto a ese lado. Entonces, si se dan cuenta, multiplico por coseno de A, es decir, el ángulo opuesto al lado que estoy allá. Entonces, ahora vamos a construir las otras dos formas. Entonces, digamos que vamos a hallar el lado B. Entonces, esto sería B elevado al cuadrado es igual, y tomo los otros dos lados, es decir, el lado A y el lado C.
los elevo al cuadrado y los sumo. Entonces, a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces el producto de estos dos lados, es decir, a y c, por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy hallando. Entonces estoy hallando el lado B, que sería este lado. El ángulo opuesto, pues el ángulo B. Ahora vamos a hallar el último. Entonces vamos a hallar el lado C. Entonces sería, ese lado lo elevo al cuadrado y es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Es decir, a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces, y vea que este 2 se repite, es una constante, siempre va a ser 2 veces la multiplicación de estos dos lados, es decir, a y b, por el coseno del ángulo opuesto al lado. Entonces estoy hallando este lado C, el ángulo opuesto sería el ángulo C. Y estas son las tres formas que ustedes van a encontrar de la ley de cosenos. Durante este curso de ley de cosenos, al igual que en la ley de senos, va a encontrar 4 aspectos. El primero, cómo hallar uno de sus lados. El segundo, cómo hallar uno de sus ángulos. El tercero, cómo resolver el triángulo completo. Y el cuarto, situaciones de la cotidianidad que puedo resolver a partir de la ley de cosenos. Nos vemos en una próxima, amigos.